Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bueno verles nuevamente en la casa del Señor. Venimos juntos con alegría poder recibir la palabra de Dios primeramente. Y también que recordemos que celebramos nuestra Santa Cena el primer domingo de cada mes. Es un acto solemne que hacemos en memoria de la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar la prédica, quiero retroalimentar lo que el hermano han estado hablando acerca de las conferencias, ¿no? Queremos que usted participe, ¿no? Recuerde que las conferencias son totalmente gratis. Hay transporte también en el cual aquí usted nos ven por las redes sociales. Pueden también participar. Vamos a tener transmisión en vivo con el pastor Cornelio. Es un tema muy importante, el que se va a tocar el libro de Daniel, una exégesis completa de los capítulos de Daniel, y participemos en la mayor brevedad, ¿verdad?, que podamos para poder ser edificados. Entonces, si usted no tiene su tarjeta o quiere más tarjetas, por favor, pídalas, lléveselas a un vecino, a un amigo, ¿verdad? Que esto es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo de tanta confusión, ¿verdad? Que muchos creen que son exegéticos, pero en realidad no saben nada. Confunden más bien, ¿verdad?, la mente de los creyentes. Tratemos nosotros entonces de alimentarnos bien de la palabra del Señor. Vamos a orar para poder iniciar esto. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana que nos permites como iglesia poder reunirnos, Señor. Pedimos, Señor, la dirección siempre de tu Espíritu Santo para poder, Señor, expresar tu palabra, lo que tú quieres hablar en nuestros corazones en este día. Te agradecemos todo y todo es para la gloria y la honra tuya en nombre de Cristo. Amén y amén. Como ya fue mencionado por el hermano Omar, vamos a tener estos dos tiempos, el mensaje de la palabra del Señor y la Santa Cena. El tema de hoy es nada excepto Jesucristo crucificado. Vaya conmigo entonces al texto clave, 1 Corintios 2. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Amados hermanos, no hay nada que pueda afirmar, que pueda madurar, que pueda edificar y enriquecer la vida de un creyente como el conocimiento de las doctrinas fundamentales. Es importante que nosotros como creyentes conozcamos esas doctrinas que nos ayudan a crecer y a madurar, porque solo en ellas podemos encontrar nosotros las respuestas bíblicas y las grandes preguntas que el ser humano se ha hecho por mucho tiempo y por muchos siglos, ¿verdad? Ellas son las que transforman y renuevan nuestra mente y nuestro corazón. En esta primera carta que el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios, que él recibió de esos hermanos, es porque la iglesia, de todas las iglesias hay problemas. Y no podemos decir, nosotros tratamos esos problemas o cómo se tratan bíblicamente esos problemas, porque los problemas se pueden tratar de dos formas, o con la palabra del Señor o con nuestra propia carne. Pero el apóstol está viendo que ellos no estaban tratando los problemas con la verdadera razón que deben entender, de Cristo crucificado. Ellos se quejaban de las herejías que estaban ahí surgiendo. Es más, algunos de ellos no creían en la resurrección de Cristo, porque había tanta problema, tanta dificultad, que en sus corazones todavía no habían nacido de nuevo. Entonces el apóstol Pablo expone una solución a ese problema, el evangelio. El apóstol sabía que no era con sus fuerzas o con su conocimiento que iba a dar solución a la situación. Entonces expone el evangelio de Cristo. Por eso el tema central de estas cartas, nosotros vemos que es Cristo crucificado y resucitado. La iglesia primitiva, amados hermanos, nació, creció con la predicación de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de hoy espera su segunda venida. Amén. ¿Cuántos esperan su segunda venida? Amén. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos.
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el juez justo, el soberano Dios que vendrá a esta tierra por su iglesia. Por eso nosotros vemos que tras esto, Pablo entonces habla acerca de la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han tratado de negar la resurrección de Cristo. Aún viendo las evidencias, ellos niegan que Cristo resucitó. Todo esto que vemos en este contexto de esta iglesia, al igual pasa hoy en día. Primera de Corintios, y Pablo les vuelve a decir ahí en Primera de Corintios siempre, en unos capítulos más adelante, el capítulo 15, del versículo 12 al 19, vaya conmigo a esa lectura, porque Pablo habla de todo ese tema en esta carta. Primera de Corintios 15, del 12 al 19. Si esto fuera cierto, le dice Pablo, entonces miren, si ustedes creen que el Señor Jesucristo no ha resucitado, ¿verdad? Que no se levantó al tercer día, que no está sentado a la diestra de Dios Padre, entonces el apóstol les expresa lo siguiente. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, les dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo le dice, no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis entonces en vuestros pecados. Mire, Pablo los confronta definitivamente con respecto a este tema. Dice, ustedes están todavía quejándose de muchas cosas en esta vida, pero no, ustedes no miran la solución, ustedes no miran a Cristo, ustedes no miran que ahí está la respuesta, dice Pablo. En esta parte de la carta, Pablo les decía que él no había ido a predicar el Evangelio con los argumentos filosóficos que ellos esperaban, propios de los griegos. O sea, ellos estaban confiando en las técnicas o en las cosas retóricas que podía decirles Pablo, ¿verdad? Y lo único que les dice, Cristo crucificado, les muestra el Evangelio. Lo que Pablo está enseñando entonces en este mensaje del Evangelio es que es el más excelente mensaje que nosotros podemos profundizar los seres humanos o todo creyente. No podemos dejar de predicar del Señor Jesucristo, de su muerte, de todas nuestras raíces. Ahí está la fe del creyente. Si no, entonces fuera en vano todo lo que hablaran. Si el Señor Jesucristo no se hubiera levantado, ¿qué estamos haciendo aquí? Nada. Si el Señor Jesucristo no hubiera ido a la cruz a morir por nuestros pecados, seguiríamos en nuestros delitos y pecados. Entonces vemos que este mensaje es para todas las épocas, no solo en una época en particular, sino para todos. Vemos nosotros entonces que muchos no quieren profundizar en estos temas, no quieren enseñar en estos temas. Ustedes enseñan otro tipo de temas, una vida mejor, lo que usted puede obtener en este mundo. Hay pensamientos filosóficos que se usan mucho en las predicaciones y no van conforme a las
encontramos las riquezas del Evangelio. Encontramos en Cristo todo lo que nos puede sustentar en medio de este mundo de tinieblas y muerte en el cual vivimos. Entonces vemos nosotros que Pablo al dedicar su vida al Evangelio, vemos nosotros cómo creció, como un crecimiento en la vida de Pablo. Pablo, quien era antes, perseguidor de la iglesia. Pero Dios lo vil y lo menospreciado lo levantó. Entonces vemos cómo Dios, por medio de la excelencia del Evangelio, puede transformar el corazón del hombre. Debo recordar entonces que esa iglesia de los Corintios era muy inmadura, eran como niños espirituales, que estaban viviendo conforme a la cultura griega de su tiempo, de esa ciudad. Valoraban más el conocimiento filosófico, la retórica. Entre más filosófico era usted, más admirado, más elevado era para ellos, porque ocupaba un lugar. Pero el hablar de un alguien que resucitó, murió, vino como Señor y Dios a este mundo para ellos, eso era ridículo. Lo miraban ridículo eso ellos. Mas Pablo les muestra que sin eso no podían hacer nada en su vida. Que si ellos no dependían de Dios, nada podía circular alrededor de ellos. Que todo lo que ellos, que tuvieran como conocimiento ellos de este mundo, no les iba a servir de nada. Por eso vemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Y alrededor de nuestro mundo y de nuestra época que vivimos, en esta cultura que vivimos hoy en día, vemos los grandes artistas musicales, vemos nosotros en las redes sociales, los deportistas famosos, y vemos nosotros todas estas publicidades que se dan en las redes sociales, ¿verdad? A nivel mundial, admirando el conocimiento de este mundo. Pero díganme usted si admiran el conocimiento de Cristo, si admiran lo que Cristo hizo por ellos, si le dan el valor que deben de darle al Evangelio de Cristo. Por eso cuando Pablo llega a la iglesia de los Corintios, ve que ellos les están exigiendo que él hiciera lo mismo que hacían los demás. Que compartiera su filosofía, que compartiera él con toda su oratoria, todas las cosas que había aprendido de este mundo. Pero ahora es al contrario, por amor al Evangelio, por amor a Cristo, por amor a la palabra. Un conocimiento que Pablo no tuvo por las cosas que sabía. Recuerden que el conocimiento de la palabra viene del Señor, por medio de su Espíritu Santo, para que le conocemos a Él y tenemos esa relación con el Señor. Siempre en la primera carta a los Corintios, vaya conmigo, capítulo 1, versículo 17. Pablo se había propuesto no conocer nada sino a Cristo crucificado. Esa es la excelencia del poder, amados hermanos, para nuestra vida. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizarle, dice. Mire, ese era otro hecho. Recuerde que ellos creían más que si estaban bautizados iban a ser salvos. Sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es, amados hermanos? Es poder de Dios, el dunamis de Dios, el poder que Dios actúa sobre nosotros, que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros, por medio de la palabra escrita. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Le dice diciendo Pablo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y miren qué pedían ellos, más adelante lo que dice. Porque los judíos piden señales, le dicen. Y ustedes, lo creo, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy en día, amados hermanos, esto es muy similar en muchas veces. Mire, hay una presión fuerte, así se lo voy a decir, hay una presión fuerte en las redes sociales y podemos decir en el ambiente creyente sobre los pastores, en donde no predica sobre el pecado, predíqueme otra cosa que no sea eso. No me predique de Cristo crucificado. ¿A usted quiere que le predique de amor, de emociones, y que sea experto en las empresas, de filosofía, de estadísticas, pero no de Cristo crucificado? Volvamos a las sendas antiguas, dice la palabra del Señor. Hay que volver a las sendas antiguas. No podemos dejar como iglesia de predicar de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida. Es el centro de esta iglesia. Nuestros mensajes deben de ser cristocéntricos siempre. Darle la gloria al Señor. Darle la honra a Él. Cuando no hay conocimiento de esto, entonces no hay madurez. No hay crecimiento espiritual en la vida de los creyentes. El mundo exige que seamos expertos en muchas otras cosas, pero no en la palabra del Señor. Rezagamos a un lado eso. Lo hacemos a un lado. Las consecuencias, amados hermanos, de esto es una iglesia distraída de su verdadera misión pastoral. Miembros distraídos de sus deberes, desenfocados de la misión a la cual Dios nos ha llamado a esta tierra. ¿Por qué? Porque queremos ser vistos por los demás, personas reconocidas en el ámbito cristiano, populares, pero no queremos ser desechados. Cristo lo fue, por lo que hablaba y confrontaba a los judíos, fue rechazado. Pero era la verdad de la palabra. Precisamente entonces, en este texto enseña que toda sabiduría que compita con la doctrina de Cristo
Ese es el propósito de Dios. Mire, el propósito de Dios no es de entretener en una iglesia local, de que usted se sienta bien, de que usted se acomode en una silla y esté ahí 20, 30 años sin hacer nada. No, el propósito de Dios no es ese. Si Dios todavía nos ha dado vida, si todavía respiramos, es porque Dios todavía está haciendo esa buena obra en nosotros. Para que nosotros podamos servirles con amor. Así que lo primero que debemos de entender entonces es que Jesucristo crucificado por nosotros mediante la soberanía de Dios es algo que hizo no forzado. No es que él dijo, no quiero ir. Él sabía el propósito por el cual y el plan de Dios que era desde la eternidad para rescatar de nuestros pecados. Mire, ¿usted cree que Dios estaba obligado a salvarnos? ¿Estaba obligado el Señor a salvarnos? ¿Estaba obligado el Señor a crearnos? ¿A mandarnos a este mundo? Mire, Dios es autosuficiente en sí mismo. Él es feliz en sí mismo. Consigo mismo Él es feliz. Él no necesitaba al ser humano. Nada de lo que está creado lo necesitaba Él. Pero Él lo hizo porque lo vio bueno y para su gloria. La muerte del Señor Jesucristo fue un acto de profundo amor de Dios para nosotros. Pedro así lo afirma. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Él es el Cordero inmolado, así lo menciona, primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice que le resucitó, Dios le resucitó de los muertos. Es que mire, ni la muerte podía sostener a un Dios. Ni la misma muerte pudo sostenerlo. Que Dios está más maravilloso que tenemos nosotros. Que tiene el poder sobre todo y el dominio sobre todo. No hay nada que se escape de su mano. El ser humano es tan perverso de voluntad que en lugar de buscar el perdón de Dios, huye de él y se complace en la maldad. Mire, somos tan corruptos muchas veces emocionalmente que en lugar de amar al Redentor, lo odiamos. Cuando nosotros miramos, y yo personalmente se lo digo, cuando yo escucho personas hablar muchas veces de mi Señor Jesucristo de una forma incorrecta y parecida, me ofende, amado hermano. O que hacen chistes de las cosas estas, es ofende. Nosotros tenemos que ser celosos de lo que hemos entendido en las Escrituras. Tenemos que tener un celo santo para esas cosas. No permitirlas en ningún momento. No darle cabida al enemigo. La gran noticia, amados hermanos, es que a pesar de nuestra corrupción, de nuestras caídas, de nuestra culpa y condenación, Dios en su infinito amor estableció un camino, un plan, una salvación y redención para nosotros. Mire, Dios lo hizo sin que nosotros nos merezcamos. Como lo dije al principio, hemos estado obligados a hacerlo. Pero en su infinito amor lo hizo. Estableció un plan. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hemos reflejado el plan de Dios para la humanidad. Aunque siendo miserables nosotros, sin merecerlo, Dios decidió amarnos. Nuestra deuda no es con nadie más que con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Es total. Jesucristo pagó
todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, vemos entonces que a través de la cruz encontramos nosotros la respuesta, y todo ser humano encontrará la respuesta a sus dificultades y problemas. ¿Qué representa para nosotros los creyentes la resurrección de Cristo? ¿Qué representará para nosotros? Tiene que representar aquel triunfo sobre el pecado que nosotros no podíamos hacer. El triunfo que hizo el Señor Jesucristo, darnos salvación y vida eterna. Nosotros tenemos que compartir el Evangelio por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy disfrutamos de la victoria de Dios sobre nuestros enemigos, Satanás, el pecado y nuestra carne. La victoria de Cristo en la cruz. Solo de esa forma podemos obtener nosotros, y no había otro remedio, no había otra fórmula, otro rito que hacer. En las Sagradas Escrituras vemos que Cristo no solo anunció su muerte, sino también anunció su resurrección. Mucho antes de ser entregado, vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Jesucristo sabía que él tenía que ir a la cruz, morir por nuestros pecados. Pero no todo iba a quedar ahí. Había una respuesta después de eso, su resurrección y vida. Nos dice, primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, lo segundo que debemos de entender es que profundizar respecto a Jesucristo crucificado y ver nosotros el plan de Dios mostrado en su Hijo, aceptando la muerte, viniendo a la cruz y honrando al Padre. Ahora nosotros podemos entonces ver la expresión de amor de Dios. Podemos entender en realidad qué es lo que Dios en realidad hizo por nosotros. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera respuesta de Dios ante el pecado fue no dejar impune ese pecado. Dios castigó con toda su ira a Cristo en la cruz. Ahí iban nuestras rebeldías, ahí iban nuestros pecados, nuestro orgullo, todo iba en los hombros de Jesús. La ley tenía que cumplirse, alguien tenía que pagar. Es como cuando usted está en su familia y pasa algo y dice, ¿quién hizo esto? Todos se quedan mudos, ¿verdad? Nadie quiere decir quién fue. Pero alguien tiene que pagar. No podemos dejar esto impune aquí y decir, no, ya no pasó nada. No. Siempre tiene que haber alguien que tiene que pagar. No. Cristo pagó todo por eso. Él vino a pagar con su muerte en la cruz. El ser humano, desde que vino a este mundo, viene condenado, siendo pecador. La ira de Dios está sobre él. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros fuimos liberados de esa ira de Dios al conocer a Cristo, al recibirle a Él. Toda culpa fue quitada de nuestra vida. Cuando Dios ya lo mira a usted, no lo mira. Mira a Cristo en usted. Mira a su Hijo en usted. Mira la misericordia de su Hijo en usted. Qué hermoso es saber que nos podemos acercar a Dios sin temor, sin duda alguna. Como un hijo a su padre. ¿Cómo se acercan sus hijos a usted? Confianza, ¿verdad? Saben de que o usted le puede decir que sí o le puede decir que no.
pero no van con un temor, no van con un temor. El temor que nosotros tenemos que tener al Señor es un temor reverente, de reverencia a Dios, no un pavor, como muchas veces, es un ogro, a ver qué me va a pasar. No, es de reverencia a Dios. Isaías nos muestra también, Isaías 53:5, el padecimiento de Cristo. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amados hermanos, somos libres en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Él nos redimió de la maldición de la ley. Se hizo maldito por nosotros. Maldito todo el que es colgado en un madero, dice la palabra. Y de Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué maravilloso es saber que ahora podemos tener paz, armonía con Dios. Y esa misma armonía y paz poder transmitirla entre nosotros como creyentes. Mire, ya usted ya no lo ve como un enemigo a su hermano, sino la armonía que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Efesios 1:7, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué libertad tan más maravillosa la que experimentamos los cristianos ahora, al saber que Dios no nos va a castigar eternamente. Antes sobre nosotros estaba un castigo eterno. Mire, Dios siempre nos va a castigar por nuestras rebeliones que tengamos muchas veces, pero no es un castigo de condenación, ¿verdad? Como cuando usted castiga a sus hijos, les aplica una disciplina por corto tiempo, pero no es un castigo como para un castigo de muerte, es un castigo de disciplina. Dios nos disciplina, claro que sí, para que vayamos creciendo en Él, vayamos madurando en Él, vayamos aprendiendo en Él. Cada día, amados hermanos, esta verdad de lo que Pablo habla aquí, de nuestro Señor Jesucristo, debe llevarnos a nosotros al sosiego que ahora ya no es la espada vengadora de Dios sobre nuestras vidas, sino que su mano de reconciliación está en nosotros. Ya no somos condenados, somos redimidos en el Señor Jesucristo, libres, ¿verdad? No para hacer lo que queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. Ya nuestra propia voluntad está alineada a la voluntad del Señor. Pero muchas veces estamos peleando entre una cosa y la otra, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? ¿Y será que lo hago? ¿Y será que no? Mire, ahí es la lucha entre la carne y el espíritu, que tenemos muchas veces. Perdono o no perdono, olvido o no olvido. Qué difícil es tratar con nosotros mismos, tratar con nuestro interior, pero solo la palabra del Señor nos puede dar respuesta. Es lo que Pablo les está mostrando en esta carta. No hay otra respuesta para sus vidas, para que ustedes cambien la forma de pensar, sino conociendo al Cristo crucificado. Esto nos prepara a nosotros cada día que venimos a la iglesia, en el día del Señor, y hoy que es un día especial donde celebramos nuestra Santa Cena, que nuestros corazones estén limpios para poder recibir y reconocer este día que necesitamos llevar todos nuestros pecados delante del Señor.
Cada cosa, hermano, que venga por nuestra mente, tenemos que confesarlo al Señor. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Mire, al salir usted de aquí, puede pecar. ¿O no, hermano? No, pecar. Pero qué maravilloso saber de que usted al mismo tiempo puede pedirle perdón a Dios. En los segundos que usted peque, puede ir al Señor. Él es nuestro sacerdote. Podemos llegar a Él confiadamente ante su trono de justicia. Admiremos entonces, amados hermanos, que fue el Hijo de Dios, que se hizo hombre para morir por nosotros. No fue nadie más, no fue parte de la creación, sino que el mismo Dios se encarnó en este mundo. El Verbo se hizo carne y nos trajo libertad. Una libertad que nadie nos puede ofrecer. Mire, por más que usted le ofrezca a este mundo, esa libertad no se la va a dar. Y es gratuita para todos. Para todos, aquel que crea, dice la palabra. Admiremos entonces la grandeza de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Eso nos va a ayudar a entender a nosotros todo lo que Él hizo. Algo que no se tiene que repetir. De una vez y para siempre lo hizo el Señor. Gocémonos en conocer que Cristo fue una víctima, pero también fue el conquistador. Él conquistó sobre la muerte. Nadie más pudo hacerlo. Todo aquel que diga, yo resucité de nuevo, es un mentiroso, porque ahí siguen todavía las tumbas. Pero hoy vemos que la tumba está vacía y que nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. Termino con esta cita. 1 Corintios 15, 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, no dejemos de predicar a Cristo, al Cristo crucificado y victorioso. Puestos en pie. Vamos a pasar a nuestro segundo momento de la Santa Cena del Señor. Pido a los servidores y al coro poder pasar. Recordemos que esta es una ordenanza que nos prepara en un examen a cada uno de nosotros, para que vengamos en ese arrepentimiento que necesitamos todos los días, agradando al Señor. La Santa Cena del Señor nos prepara para su segunda venida, cuando seremos arrebatados en las nubes por el Señor. Nos recuerda que somos la iglesia de Cristo. Y aunque caminamos en este mundo perverso y malvado, pero somos luz en medio de las tinieblas. Nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y que regresará. Recuerde que la Santa Cena del Señor se toma con discernimiento, amados hermanos. Los niños no pueden hacer esto porque no tienen el discernimiento afinado como lo tenemos que tener nosotros los adultos. Vamos a pasar a un himno antes de celebrar la Santa Cena.
afrenta y dolor. Ella precisa Dios, murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos y gloria será. Y algún día este humano la cruz Jesús sangre Jesús derramó, qué hermosura contemplo en mi Dios. Se aquella poder volando murió para dar eso y perdón. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos y gloria será. Un día en que esté muerto, y por Jesús será. Pues vivo la cruz de Jesús, en sus triunfos y glorias será. Y algún día esté muerto, y corona Jesús regará. Y corona Jesús regará. Con esa misma actitud de reverencia, vamos a dar lectura a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a servir. Para terminar esta lectura nos dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y tiene su rostro en esta. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, que nos has permitido poder estar delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe de tu Hijo amado Jesucristo, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser luz en medio de las tinieblas donde quiera que estemos. Que tu presencia nos acompañe, Señor, a salir de nuestra iglesia. Que tu Espíritu Santo nos dirija en todo momento y tu gracia salvadora esté sobre nosotros. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga.